Si el libro, como ha dicho el autor, se propone transformar el mundo y el autor con el texto que nos ha leído y con lo que ha dicho nos ha provocado de este modo, quizá tengan ganas de preguntar. Ahí está Alfredo que se anota. La dinámica que queremos proponerles es preguntas cortas y Julián se va a comprometer a responder corto, así utilizamos estos 10 minutos del modo más democrático posible. A viva voz, si te animás. Sí, corto. Sí. Bueno, no puedo dejar de decir primero la emoción que tengo en esta casa, donde también soy un egresado de esta casa, y en ese lugar me han entregado el diploma hace muchos años. Cuando me entregaron el diploma, yo tenía que aprobar materias que eran teórico y prácticas. Sí. Yo a ustedes lo veo, por suerte Julián hizo un eje muy importante cuando habló de las empresas, y prácticamente creo que dijiste que son el problema y no se sienten parte de la solución, ¿no es cierto? Más o menos eso es el criterio. En teoría estamos de acuerdo, pero en la práctica no funciona. Hay una ineficacia y una ineficiencia total. Yo desde la parte que más trabajo, ustedes saben, los que me conocen, formo parte de un cuerpo colegiado en la cuenca Matanza-Riachuelo, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Nos sobran instituciones para resolver el problema, y hace 10 años que está ese fallo y no se cumple. No se cumple porque la Corte tampoco se preocupa, los jueces federales no son lo eficientes que tienen que ser, Acumar no es lo eficiente. Yo lo que quisiera hacer, para ser práctico, porque ustedes mismos han planteado muchas preguntas, yo quiero saber respuestas. Creo que la funcionaria dijo que tiene que formar parte de la sociedad. No pueden devolver la pelota a la sociedad. El que está en función tiene que darnos la solución, sino que se corran. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es, prácticamente, ¿cómo se resuelven los temas? Sabemos que la juventud nos interpela, estamos todos interpelados. Basta de ser tanto, está bien la teoría, pero vamos al pragmatismo. Atendamos esa intervención con la profundidad que nos está pidiendo. ¿Hace falta rediseñar y de qué modo la institucionalidad? Bueno, en primer lugar, Alfredo, muchísimas gracias. Es un tema que te preocupa y nos conocemos desde hace más tiempo que con Eugenia, así que... Es una preocupación general. Es una preocupación general, pero esa parte la han militado socialmente. Es un tema incluso que cuando lo conocí a Alfredo todavía no tomaba el tema de Riachuelo, y que llegó a ese tema de una manera muy interesante. Bueno, justamente cuando hablamos recién del Pacto Global de Naciones Unidas del año 99, es el reconocimiento que las políticas públicas no son suficientes para enfrentar los desafíos que nos presenta el siglo XXI. Y ahí entonces, por eso el libro y por eso el panel y por eso la inteligencia de promover la creación de alianzas público-privadas. La causa de la cuenca Matanza-Riachuelo es, sin lugar a dudas, un gran ejemplo de eso, con todas las trabas, las dificultades y las cuestiones que lleva a atacar un problema que no tiene 100 años, tiene más de 100 años. Esto empezó con los saladeros en el siglo XIX. Es decir, una causa que empezó por una acción de un grupo de vecinos, que fue tomada por organizaciones sociales, donde la justicia tuvo un fallo ejemplar, donde la política pública es interjurisdiccional, nación, provincia, ciudad, donde hay responsabilidades de empresas. Tema más complejo como eso no creo que haya, pero es un ejemplo ideal de cómo se deben abordar las problemáticas. Ahora, la dificultad, sabemos que esto es multidimensional, ¿no? Porque a la vez que uno intenta reconvertir a esas empresas, te ponen enseguida la amenaza de mantener la fuente de trabajo, ¿no? Es posible que esta transformación del mundo de la que habla Julián implique realmente ocuparnos de unas nuevas instituciones. Todos sabemos que la justicia no es una institución que esté a la altura de las necesidades de cada uno de nosotros. Así que agradecemos, por ejemplo, ¿no?, la justicia. Agradecemos acá, Claudio, Alfredo la pregunta. Claudio quiere hacer una... Claudio, corto, por favor. Así damos preguntas a los... Muy cortito. Simplemente quería decir, creo que lo que acabas de señalar tiene que ver con cómo funciona. Cuando planteábamos al principio, creo que Julián también lo plantea en el libro, cuando planteamos que enfrentamos dificultades enormes porque vivimos en sociedades de mucha incertidumbre y los actores sociales se comportan para resolver problemas de hoy y en lo inmediato, lo cortito, o sea, es decir, la causa eficiente. Después el problema de si
digamos, lo que planteamos en términos teóricos es cierto lo que vos decís y somos muy críticos de esta situación y de nuestro propio comportamiento, porque a veces en el fragor de lo cotidiano es más práctico resolver, quizás la solución práctica no sea la mejor, porque tenemos que generar redes que nos permitan trabajar tanto a nivel gubernamental como en el resto de la sociedad. Ya no se puede pensar solamente en el rol del Estado en el estilo clásico, en la concepción clásica del Estado, donde tenemos un leviatán que resuelve, digamos, los problemas y los conflictos que se dirimen en una sociedad. Necesitamos cooperar. Y en ese contexto la cooperación se presenta muy difícil, porque esa cooperación se da en el marco de una situación en la cual tenemos que definirnos como personas que resolvemos el problema de un otro que no está presente y que no tiene voz. El ambiente no tiene voz. Sí tiene voz a lo mejor la empresa o el organismo estatal o los representantes sindicales o los actores sociales tienen voz y defienden sus intereses inmediatos. Que no son los del bien común, como ha señalado. Exactamente. No siempre son los. Hay conductas que son lamentablemente corporativas y que defienden los intereses inmediatos, dejando de lado aquel bien común y ese propósito final que tiene que ver con qué mundo le vamos a dejar a la Africana. Claudio, vamos a darle a María Victoria. No, cortito, entiendo que tu preocupación está puntualmente en ese gran desafío que, como bien decían ellos, es muy complejo y podríamos hablar en otro momento de avances y no avances respecto a ese tema. Cuando yo dije que teníamos que pensar entre todos, la sociedad toda, hablaba de la responsabilidad social universitaria, de qué perfil de hombre queremos formar y necesitamos formar con un criterio ético, porque justamente, y cerrando con lo que ellos acaban de decir, es a largo plazo qué hombres van a liderar los lugares de gobierno, van a liderar las empresas que pueden contaminar el riachuelo, qué hombre nuevo es el que tenemos que formar o acompañar a las nuevas generaciones para que efectivamente las transformaciones lleguen a los lugares de decisión. Gracias, Victoria. ¿Alguna pregunta más? Tenemos un rato más. ¿Alguien se anima? ¿Quiere preguntar? Marta, por favor. Cortito, si es posible, y en voz alta, si te escuchan. A ver si me escuchan. Sí. Mi pregunta surge de esta multidimensionalidad del problema y de la última intervención también. Una de las dimensiones es la universidad, es la educación, es la formación. Si bien tenemos poco tiempo, debemos enfocar siempre en la educación. Digo poco tiempo, el planeta tiene poco tiempo. Mi pregunta concreta es, ¿cómo estos problemas atraviesan el diseño curricular de las carreras de esta facultad? ¿Cómo estos problemas están incluidos cuando se enseña economía, contabilidad, administración, la carrera de actuario? ¿Cómo? Central, para esta carrera y para todas. Hablemos de agronomía si querés también. Perfecto, parece que hubiéramos preparado con Marta la pregunta, porque toda la parte final del libro, efectivamente apunta a eso. Y bueno, aparte Marta fue profesora de la CROC hace muchísimos años y nos reencontramos en el doctorado en política y gestión de la educación superior como profesor y como alumno, porque a partir de que empecé a meter en estos temas, empecé a cursar ese doctorado. Dar una respuesta corta. Por los grandes desafíos. No, la respuesta es muy clara. En la última parte del libro me dedico exclusivamente a eso. Hay un caso muy concreto, en el año 2008, ante la crisis de las empresas norteamericanas que derivaron en una crisis mundial, las hipotecas subprime, etc. Esa crisis económico-financiera terrible que todavía Europa y Estados Unidos está viviendo las consecuencias, y Trump es consecuencia de esa crisis, lamentablemente aún no resuelta. Hubo un llamado de los estudiantes, no de la Universidad de General Sarmiento, del 3 de febrero, de La Matanza, de la Universidad de Harvard, de que se empezara a incluir en las cuestiones
de ética. Lo digo porque la Universidad Argentina tiene una fuerte impronta ética. En las universidades nuevas, que mencioné recién, han sido creadas en esa oleada de compromiso social. Bueno, en Harvard también se discutió por qué no incorporar un juramento ético a los graduados del MBA, y por primera vez se eligió un decano de la Escuela de Negocios que venía de la filosofía. Entonces, en la última parte del libro justamente menciona el gran desafío y que la universidad, y que nuestra facultad, con Héctor, con Bernardo y con todo el equipo que integra el SENARSEX y otros ámbitos de la facultad, lo venimos trabajando en la práctica y estamos en pleno proceso de reforma del panel de estudio, de incorporación de contenidos, pero que tiene que atravesar transversalmente y tiene que ir la formación profesional, tiene que cambiar el perfil de graduado. Y bueno, son procesos que se han iniciado y que nos preocupan muchísimo y que en el libro abordo de diferentes países esa problemática. Bueno, Victoria, Claudio hablaron, vamos a darle la intervención a María Eugenia que diga lo suyo también cortito, después vamos, Claudio, con tu... Bueno, con respecto a la primera pregunta, solo agregar una cuestión, es que debemos reforzar las instituciones. Digo, la diferencia que tenemos con otras sociedades en las que la cuestión ambiental tiene un lugar más importante en la agenda y que han sido más efectivos, es porque tienen no solamente instituciones más fuertes, sino que tienen una ciudadanía mucho más participativa y exigente. Entonces hay parte de la responsabilidad que también nos cabe a nosotros. En respecto a la universidad y con respecto a la cuestión ambiental, todavía está muy enfocada en el, decirlo de alguna forma, en el biologicismo. Quizás está más enfocada en todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, con las ciencias exactas. Falta una pata en lo económico, en lo social, para incluir la cuestión ambiental como en toda la dimensión que corresponde. Y lo que yo mencionaba, ¿no? La posibilidad que tienen, sobre todo universidades como la Universidad de Buenos Aires, por el prestigio, por la historia y además por la gran oferta académica que tienen, poder construir ese abordaje interdisciplinario en la cuestión ambiental en general, no solamente en la climática, también en la ecológica, es muy importante y es un desafío muy interesante que se me puede plantear. Gracias. ¿Vos querías aportar? Yo no, simplemente una respuesta práctica y muy concreta de la responsabilidad que me compete como docente. Voy a incluir el libro, dicto 2 materias, estos temas los trato en las 2 materias. Voy a incluir el libro en la que tengo la posibilidad de incorporarlo como bibliografía obligatoria. Creo que es un tema... Gracias, muchas gracias. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Si tuviesen ganas. Última pregunta y cortita, dice. Sí, ahí se levanta la mano. Pregunta, por favor. Gracias, felicitaciones, Julián. La cuestión ambiental, entendida en términos de Laudato como una cuestión más vinculada con la justicia social que con lo biológico, se da en los territorios, ocurre para bien o para mal en los territorios concretos. Y la solución y la organización de alguna solución sostenible y sustentable tiene que ser articulada necesariamente en los territorios, en las comunidades y con los gobiernos, de los que se habla poco en esta materia, que son los gobiernos locales. Me gustaría preguntarle a Julián su visión sobre el rol de los gobiernos locales en estas definiciones. Mira, no es un tema que, efectivamente no es un tema que desarrolle específicamente en el libro, pero 2 reflexiones muy cortas. Una sí aparece en el libro de manera velada cuando menciono los casos de las universidades. Claramente las prácticas de RSU de las universidades que menciono están insertas en el territorio en el que ellas trabajan. Por ejemplo, un caso muy concreto que me tocó conocer en el año 2013, la Universidad Católica Tecnológica del Cibao. Es una universidad en República Dominicana, hay en ese sector que está dentro de la isla, no es la parte, digamos, turística, sino en República Dominicana profunda. Hay 2 universidades católicas, una dirigida claramente a la élite y otra dirigida a los sectores más populares. Esta última que menciono en el libro tiene una inserción territorial impresionante, una capacidad de incluir a estudiantes dominicanos de los sectores más bajos en las problemáticas del sector, que es la agronomía, se han especializado en eso. A través de la universidad, esa vinculación de la universidad y los gobiernos locales, mencioné recién La Matanza, digamos, 3 de febrero, mencioné General Sarmiento, un montón de universidades que están, la UBA
por sus características históricas, etcétera, tiene quizá una inserción territorial, pero también una proyección nacional que un poco la distrae de la cuestión local. Pero sin embargo también aquí en la facultad, en este momento, por ejemplo, Omar Quiroga no puede estar con nosotros porque está el intendente de San Miguel trabajando en uno de los cursos del final de la carrera, que son las prácticas el seminario de integración y aplicación, que están trabajando sobre gestión de ciudades, están trabajando con ciudades inteligentes, con casos de gestión local. Justo venía el caso de la inquietud. Pienso que la universidad puede transformarse en un articulador muy interesante con todas las instituciones y fundamentalmente con los gobiernos locales. Ahí tiene que constituirse como protagonista y debería convocar al diálogo y abrir las puertas a todos los gobiernos locales, por lo menos de Inserta, pero como son universidades nacionales, por lo menos a todos los de la región, y hay muchas que lo están haciendo con logros muy considerables. Bueno, atendiendo el arranque de la presentación de Julián, donde nos invitaba a sembrar, y ese propósito valiente pero no desmesurado, el de transformar el mundo, quisiera cerrar el encuentro de esta noche invitándolos a también ser generadores de esta transformación. Todos podemos aportar a esa transformación indeclinable que necesitamos para poder seguir adelante. Una transformación que exige que pongamos prioritariamente en todo lo que hagamos la variable ambiental. Cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de vivir en armonía con el hermano, los vecinos, los de más allá, pero también en armonía con el resto de las especies, esas que sabemos están declinando a 1000 por hora. Agradecemos mucho la compañía, la atención y la participación de ustedes, y el novio saludará en el atrio. Muchas gracias.